Hola, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Normelia Olvera Campos, estudiante del doctorado en Administración, y en esta ocasión vamos a platicar sobre los organigramas y la estructura organizacional como parte de la materia seminario de Teoría de las Organizaciones, Unidad 4, la estructura organizacional y su diseño. En este tema, nosotros vamos a tener un contenido temático que está conformado por una pequeña introducción y dos subtemas que nos van a ayudar a analizar las estructuras organizacionales, así como el organigrama. Ahora bien, para que nosotros podamos empezar a trabajar con esta información, creo que es sumamente interesante que podamos tener un concepto específico de qué son las organizaciones, identificando que una organización es un ente complejo que requiere de un ordenamiento jerárquico que especifique la función que cada uno debe de ejecutar en la empresa. Por ello, la funcionalidad de esta recae en la definición correcta y concreta de la estructura organizacional, de tal manera que se indique claramente cuál es la línea de autoridad y responsabilidad, cuáles son los canales de comunicación y de qué manera se va a llevar a cabo la supervisión que va a ayudar a acoplar todas estas partes que conforman a la entidad. Ahora bien, ¿qué es una estructura organizacional? Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Ahora, cuando estamos hablando ya de manera específica de estructuras organizacionales formales, podemos identificar 4 elementos. Primero, identificamos que existe un trabajo dividido. Identificamos la necesidad de que existan personas asignadas a ese trabajo o esos núcleos de trabajo, esas estaciones de trabajo, que se genere o que se cree un ambiente en el que se ejecuta ese trabajo, y por otra parte, obviamente, la existencia de relaciones, es decir, de interacción entre las personas que van a estar conformando esa estructura organizacional. Ahora bien, estas estructuras se van a componer por 3 puntos claves. Primero, el que designa las relaciones formales de subordinación, es decir, de qué manera van a estar interactuando los niveles jerárquicos, por ejemplo, los gerentes con los supervisores. También el que identifica el agrupamiento de los individuos de los departamentos y además de los departamentos con los otros departamentos. Y por último, incluye el diseño de sistemas que garantizan la comunicación, la coordinación y la integración entre estos diferentes bloques, entre estos diferentes núcleos que están conformando la estructura organizacional. Obviamente, todo esto nos lleva a definir el organigrama. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que están trabajando en las mismas. Es decir, un organigrama es la representación gráfica de una estructura organizacional. Estas representaciones gráficas, ¿verdad?, deben de estar diseñadas de tal manera que proporcionen el flujo de información tanto vertical como horizontal, ¿verdad?, necesario para alcanzar las metas generales de la organización. Definitivamente la utilización de estos gráficos nos permiten identificar de manera sumamente sencilla la manera en que está fluyendo esta necesidad de información. Ahora bien, las estructuras actualmente las podemos identificar en 2 orientaciones. Primero, aquellas que pertenecen a las organizaciones tradicionales, cuyas características principales son que están enfocadas a la eficiencia, que generan un énfasis tremendo en la comunicación, ¿verdad?, en la forma en que fluye esa comunicación, definen o determinan un control vertical definitivamente con niveles jerárquicos, con burocracia entre ellos. Por lo tanto, hay una jerarquía en la autoridad y se privilegia las reglas, los reglamentos, las normatividades, etcétera, etcétera, lo cual nos lleva a identificar una toma de decisiones obviamente centralizada,
y casi siempre, ¿verdad?, liderada por líderes autocráticos. Por otra parte, nosotros identificamos otra forma de organización que está definida como la contemporánea, en donde las características principales es que la organización está dirigida a aprender, ¿sí? Está enfocada a la comunicación, está coordinada de manera horizontal, de tal manera que las jerarquías no son importantes, sino la interacción entre todos los elementos que forman parte de la organización, de tal manera que estamos identificando equipos de trabajo, obviamente tareas compartidas, existe una jerarquía sumamente relajada y por lo tanto, ¿verdad? Esto nos va a llevar definitivamente a generar una toma de decisiones informal y descentralizada. Y podemos identificar, obviamente, estas nuevas formas de liderazgo, como por ejemplo el liderazgo transformacional, que encaja sumamente bien en este tipo de organización contemporánea. Ahora bien, yo considero que no podemos ser radicales al momento de definir, ¿verdad?, si un tipo de organización o un tipo de estructura es mejor que otra. Porque algo que es definitivo y algo que es muy claro es que cada organización, como cada ser humano, como cada persona, es diferente, es único y por lo tanto va a requerir de estructuras específicamente diseñadas para sus características, ¿no? Que atiendan a la forma en que está conformada, a su entorno interno, a su entorno externo, a su clima, a sus objetivos organizacionales y por lo tanto la identificación y la elaboración, la generación de las estructuras organizacionales se convierten en un tema sumamente fundamental, en un tema tremendamente importante para las organizaciones y más si consideramos que las organizaciones como los seres humanos se van transformando, van creciendo, cada día son diferentes y se les van sumando elementos que hacen que tengan diferentes necesidades día a día. Pues bien, para mí ha sido un gusto charlar con ustedes. Las referencias de la información que platicamos el día de hoy las tomé de las fuentes de información que podemos ver en este momento en nuestra pantalla. Ha sido para mí un gran placer estar platicando en esta ocasión con ustedes. Muchas gracias. Soy Norma Olvera. Buenas noches.